Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. 40 fotos de los más de 1 millón de africanos olvidados y obligados a luchar en la Segunda Guerra Mundial. En aquellos días, éramos británicos muy leales, por muy estúpido que parezca. Nos lavaron el cerebro para convertirnos en pequeños británicos marrones. Mein Kampf, dijo el veterano de la Segunda Guerra Mundial, John Henry Smith, era un libro que pondría a un hombre negro de vuelta. Smith nació en Sierra Leona, a más de 7.000 kilómetros de Berlín, donde Adolf Hitler estaba tomando el poder. No obstante, estaba decidido a erradicar ideas tan peligrosas. Leemos lo que este hombre haría con los negros si llega al poder, continuó Smith. Atacó a británicos y estadounidenses por alentar a los negros a convertirse en médicos y abogados. En 1939, el año en que comenzó la Segunda Guerra Mundial, Smith se unió al Cuerpo de Defensa de Sierra Leona y poco después, abandonó su país de origen para unirse a la Real Fuerza Aérea Británica. Smith fue uno de los más de 1 millón de africanos que tomaron las armas en la Segunda Guerra Mundial. Estos hombres eran súbditos coloniales y fueron tratados como una forma inferior de humanidad por esas mismas potencias europeas que habían iniciado la guerra. Y sin embargo, se unieron a la lucha de todos modos, cada uno por su propia razón y, por primera vez en sus vidas, se encontraron luchando codo a codo como hermanos en armas con sus colonizadores. Las historias de estos hombres rara vez se cuentan en Europa y América del Norte, pero en sus países de origen fueron tremendamente impactantes. En poco tiempo los veteranos africanos de la Segunda Guerra Mundial cambiaron la historia de todo un continente. Para África, la Segunda Guerra Mundial comenzó el 3 de octubre de 1935 a las 5 de la mañana. Un vasto ejército de fascistas italianos, bajo órdenes de Benito Mussolini, cruzó el río Marevi y entró en Etiopía, donde ordenaron a la gente del país que se incendiara. Su emperador Haile Selassie. Los leales al emperador lucharon con todas sus fuerzas para mantener a su país libre de fascistas, pero el poder del ejército italiano era abrumador. Cientos de toneladas de armas químicas descendieron sobre Etiopía, ahogando a soldados y civiles por igual. Para el 5 de mayo de 1936, la capital etíope de Addis Abeba había caído sobre los italianos. El emperador Selassie se vio obligado a huir del país y comenzar un exilio que duraría años. A África se le había dado su primer contacto con la guerra que se avecinaba. En junio de 1936, Selassie apareció ante la Liga de las Naciones y desde ahí le dio al mundo una advertencia escalofriante. La máquina de guerra fascista, como lo predijo Selassie, irrumpió en Europa a partir de 1939 y en junio de 1940 se extendió a África. Los ejércitos fascistas lanzaron sus campañas en el norte y este de África y, en septiembre, también se mudaron a África Occidental. África se convirtió en un campo de batalla en una guerra que no tenía nada que ver con ellos, con tanques y bombarderos devastando su campo. Los hombres de África se apuntaron para luchar. Más de 1.355.000 africanos lucharon en la Segunda Guerra Mundial y la mayoría se unió a los ejércitos de las potencias coloniales que habían invadido sus países unos años antes. Para los aliados y el eje, África significaba poco más que una posición estratégica. Y después de años de colonialismo, muchos de los hombres africanos comenzaron a aceptar su lugar en la vida como sujetos coloniales. En esos días, éramos británicos muy leales, por muy estúpido que pueda parecer, dijo a la BBC Joe Culverwell, un soldado zimbabuense que se ofreció como voluntario para luchar contra los italianos en Somalia. Nos lavaron el cerebro para convertirnos en pequeños británicos marrones. La Segunda Guerra Mundial, algunos creen, fue el momento que cambió. Fue la chispa que en los años posteriores a la guerra provocaría revoluciones en todo el continente. De hecho, cuando terminó la guerra, las revoluciones barrieron toda África. En las décadas de 1950 y 1960, casi todos los países africanos vieron una batalla por la independencia. No es casualidad que la descolonización de África siguiera la Segunda Guerra Mundial. Esos soldados volvieron con diferentes ideas de sí mismos y de su mundo.
Como soldado colonial, tuve un trato muy duro, dijo Marshall Kirby, un veterano nigeriano de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento no teníamos ni un solo oficial nigeriano, todos eran británicos. Afectó la forma en que pensaban los soldados africanos. Solíamos tener largas charlas sobre el problema del color y estábamos decididos a que ya no nos iban a tratar de esa manera. Esas conversaciones se calientan aún más una vez que termina la invasión italiana. Para muchos soldados africanos, sacar al eje de su tierra natal no representó el final de la guerra. Ahora eran soldados aliados, listos para luchar hasta los confines de la tierra para detener el eje, y muchos se fueron a Birmania e India para luchar contra los japoneses. La lucha ahí era el infierno. Estaban en una tierra extranjera, luchando por personas extranjeras, arrastrándose a través de selvas desconocidas con la amenaza de que los soldados japoneses usen tácticas de guerrilla para arriesgar sus vidas en cualquier momento. Muchos murieron luchando en tierras extranjeras, pero los que sobrevivieron regresaron con un nuevo sentido de su propia autoestima. Inicialmente, vi al hombre blanco como alguien mejor que yo, recordó el veterano nigeriano de la Segunda Guerra Mundial, Hassan Sokoto. Pero después de la guerra, lo consideré un igual. Las potencias coloniales prometieron muchas cosas a los veteranos africanos de la Segunda Guerra Mundial. Les prometieron medallas, premios y pensiones militares. Pero cuando terminó la guerra, pocos realmente recibieron esas medallas o pensiones. En Ghana, esa traición inició la primera revolución africana por la independencia. En febrero de 1948, los veteranos de la Segunda Guerra Mundial de Ghana marcharon hacia la residencia del gobernador y exigieron las pensiones que les habían prometido pero nunca recibieron. Una fuerza de la policía colonial británica, sin embargo, bloqueó su camino. El enfrentamiento entre los veteranos africanos y los colonialistas británicos se convirtió en un baño de sangre cuando un superintendente de la policía abrió fuego contra la multitud, matando a 3 veteranos antes de que tuvieran la oportunidad de reaccionar. La ciudad estalló en el caos. Los veteranos africanos y la policía británica irrumpieron en una batalla que terminó con 60 veteranos muertos. Pero los veteranos ganeses no lo dejaron terminar ahí. Como uno de los hombres presentes, Kelly Glover, le dijo a la BBC después del tiroteo, dijimos que deberíamos dañar todas las cosas británicas en la ciudad. Tenemos piedras, palos para romper las tiendas. Las rompimos todas. Durante 5 días, el pueblo de Ghana se amotinó. A raíz de esa masacre, el motín se había convertido en algo más grande, una revolución para la independencia. Pronto se le permitió a Ghana redactar su propia constitución y, en 1957, se le concedió la independencia total del Imperio Británico. Y su éxito inspiró a un continente. Para 1970, 45 países africanos habían ganado su independencia. Regresamos con ideas mejoradas sobre la vida, reflexionó Kirby. Nosotros, los exmilitares, le dimos a este país la libertad que disfruta hoy. Le dimos esta libertad y la entregamos a nuestro país. Recuerda, dale clic a la campanita roja para que esté al tanto de la última publicación en el canal.